Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos y mis queridas hermanas? Les saludamos con la bendita paz de nuestro amado Señor Jesús, deseando que esté esta bendita paz en todos nuestros corazones y en todos nuestros hogares. ¿Cómo estás, hermano Alejandro? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar nuevamente con todos. Bueno, estamos abordando este tema acerca del ataque muy brutal y violento que ha sufrido nuestra Santa Iglesia este domingo pasado de parte de la Iglesia del Anticristo en el Paraguay. Hoy seguimos entonces con más materiales que nos trae el hermano Alejandro. Así que, ¿qué te parece si compartimos y luego lo debatimos? Bueno, vamos a ver lo que dijo. Pero resulta ser que empieza a corromperse. Y de hecho una vez, no me acuerdo qué obispo, perdón mi inexactitud, se me ocurre ahora, no me ha contado esta historia, había dicho el obispo cuando vio que la iglesia cristiana se estaba organizando y tiene mucho poder humano, vio y dijo, lo que los leones no lograron en la arena, lo lograrán el poder y el dinero, destruir la fe cristiana, ¿verdad? Porque sabía que se iban a corromper a causa del poder humano. Muy bien, así hemos visto este primer material que trae el hermano Alejandro y nada más cabe señalar aquí de mi parte, y luego te cedo la palabra, Alejandro, que cuánta desinformación tiene este señor. Dios mío, yo no sé de dónde quita tanta desinformación y tanta invención, si se quiere, porque realmente la iglesia no está hecha de poder humano. La iglesia de Cristo está hecha del poder de Dios, del poder del Altísimo. Hermano Alejandro. Así es, están diciendo que el poder humano le empezó a corromper. O sea, esa interpretación del autor de ese librito, que es totalmente absurdo esa interpretación, porque la iglesia nunca, para empezar, acaparó poder humano. Ningún papa fue emperador del imperio, ningún papa fue rey de ningún país. La única autoridad que tuvieron todos los papas fue la autoridad espiritual, jefe de la Así iglesia y es. punto. Y en cuanto a que lo que los leones no pudieron hacer en la arena, el poder y el dinero destruirán la fe de la iglesia está intacta. Tenemos la misma fe de los apóstoles, lo que está en la Biblia, que le pudimos mencionar ayer, Eucaristía, Juan 6, 53 al 55, el que come mi carne tiene vida eterna, el sacramento de la confesión, Juan 20, 20, 21, Juan 20, 23, a quien ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a los que no se los perdonen les serán retenidos, la sucesión apostólica, vemos como en la Biblia, vemos cómo se transmite la sucesión, de manera que todo es absurdo y todo es una blasfemia. Aparte, ¿cómo puede un reino dividido prosperar? Lo dijo el Señor Jesús. Así que el dinero y el poder humano no forman parte de la iglesia. La iglesia está hecha por Jesucristo. Él mismo lo fundó y lo que ha recibido la Santa Iglesia de Cristo, y esto está en la palabra de Dios, ha sido el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús sopló sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. Más bien yo diría que lo que realmente está corrompiendo la fe de muchos incautos es la falsa doctrina que aduce a la prosperidad. Muy bien, y que nada tiene que ver con la Santa Iglesia de Cristo. Así es, lo que corrompe la fe del católico es la doctrina protestante. Eso es lo que Así corrompe. es, Roma nunca corrompió la fe de ningún jamás. católico. Y ellos le culpan también a Constantino, dicen que fundó la Iglesia Católica. Constantino lo que hizo es dictar un edicto en que se deja de perseguir a la Iglesia Católica, la libertad, el edicto de libertad religiosa, el edicto de Milán del año Así 313. es. ¿Sabes, hermana, en qué año se bautizó Constantino? Bueno, sé que fue poco antes de morir, Tres pero meses antes de morir, en el año ahí está. 337. Sí, 3 meses en el año 337, de manera que ni siquiera era monaguillo. Él no fue papa, no fue obispo, no. no fue presbítero, no fue monaguillo, no ¿Y fue... cuántos papas estuvieron antes que él, Por no? supuesto, cuando se dictó el edicto de Milán,
estuvo el Papa Melquiades, el Papa número 31 Así es. en sucesión directa e ininterrumpida del Papa, el primer Papa Pedro Cefas, nombrado por Jesucristo. Y es importante, mis queridos hermanos, por favor, lean, infórmense, ¿cómo puede venir una persona totalmente indocta a convencerle, a transmitirle algo que es mentira, que no existe en los libros siquiera de historia y por supuesto mucho menos en la palabra de Dios? Hermanos, no busquemos justificar muchas veces, digamos que nuestras inclinaciones a cosas que no le pertenecen a Dios para desviarnos de la doctrina de Cristo en nuestras falsas doctrinas. Más bien pongámonos a investigar y a valorar lo que el Señor Jesús dejó a través de su única iglesia, la que Él mismo fundó, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Bueno, ¿Qué más, hermano? Vamos a ver otra blasfemia. Ok. La iglesia estaba totalmente organizada, como hoy conocemos como el catolicismo. Estaban juntando millones y millones de monedas en plata, en oro, y dijo un fraile que estaba contando el dinero, dijo, ya la iglesia no puede decir oro ni plata no tengo, yéndose a la historia donde Pedro le dice al cojo, oro ni plata no tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces, cuando eso le dice, no tenía dinero, pero tenía poder. Entonces, el fraile hizo un juego de palabras y dijo, ya la iglesia no puede decir oro ni plata no tengo. Y este sabio obispo dijo, es cierto, pero tampoco puede decir más en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Perdió su poder espiritual. Disculpen que me rían, mis queridos hermanos, pero realmente lo único que puedo expresar es una carcajada, porque realmente da demasiada pena a este hombre cuántas estupideces y cuántas mentiras dice. Inclusive tenga mucho cuidado, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Usted, señor Emilio, está diciendo que la iglesia ha perdido poder. ¿De qué libro usted estudia para decir tantas estupideces? Porque eso no está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Así que das mucha pena, das lástima las estupideces que dices. Y ustedes, mis queridos hermanos, pónganse a leer Mateo 16, pónganse a leer lo que el Señor Jesús también dejó en Hechos de los Apóstoles, que sopló el Espíritu Santo. Y ustedes creen que el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Quién es? El poder de Dios. Así que la iglesia siempre tiene el poder de Cristo, la Santa Iglesia de Cristo. Hermano Alejandro. Bueno, mencionó este Agüero Gay que la iglesia, que un fraile dijo que la iglesia se corrompió porque ya no podía más, recibió mucho oro y plata en una misa y entonces la iglesia ya no puede decir oro ni plata no tengo, por lo que no puede más decir como Pedro. Un fraile no pudo haber dicho eso porque los frailes conocen la Biblia y en la Biblia dice totalmente otra cosa. Así que eso es un invento absurdo de este personaje. Es un invento absurdo de ese librito que está leyendo. Entonces, para demostrarles cuánta mentira, dice, oro ni plata ya no puede decir, ya la iglesia ya no puede decir, oro ni plata no tengo. Vamos a ver realmente si la iglesia no puede más decir, oro ni plata no tengo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 4:34, hermana. Dice así, entre ellos ninguno sufría necesidades, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Asimismo, la Biblia, los Hechos de los Apóstoles nos enseñan que los primeros cristianos, los discípulos directos de Jesucristo, recibían muchísimo dinero de la venta. Los ricos del lugar vendían sus casas y sus campos y le traían muchísimo dinero a los apóstoles.
Entonces, según el criterio de este personaje, la iglesia primitiva estaba totalmente corrompida porque recibió donativos, porque recibió dinero. Quiero saber si la iglesia, estas sectas de este señor, están corrompidas también, porque si vamos a su página, en los medios, él recibe ofrendas, recibe diezmos, recibe ofrendas de víveres, etcétera, etcétera. Bueno, si vamos a basarnos en lo que este señor dice, entonces su secta también es más que corrompida. Pero bueno, aquí no vamos a juzgar porque no nos cabe a nosotros hacerlo, pero sí decir lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida eterna y es verdad. Además, otra cosa, mi querido hermano, toda la gente lo hacían en forma voluntaria, nunca lo hicieron por obligación, ni mucho menos porque les vendían alguna falsa doctrina de la prosperidad, lo hacían porque venían a traerlo como una ofrenda de amor, como una ofrenda de gratitud. Así es. Hemos visto en la Biblia que recibir ofrendas no es pecado, de manera que miente este pastor, miente alevosamente. En primer lugar, vimos, no es pecado recibir. Segundo, la propia Biblia, ¿qué nos dice San Pablo, apóstol, en 2 de Corintios 9:6? ¿Es pecado dar a la iglesia? Vamos a ver, vamos a leer. Por supuesto que no. En 2 de Corintios 9:6, ¿qué dice? Dice así, cada uno de lo que decidió personalmente. Es decir, también un poquito más abajo dice que Dios ama al dador alegre. Así es, de manera que este mentiroso quiere acusar a la iglesia de corrompida, siendo que él le miente a sus fieles. La iglesia católica jamás enseñó que debe dar el diezmo o si no se va a ir para el infierno. No dar el diezmo es pecado, uno está en desobediencia y no va a entrar al cielo. Uno le tiene que dar al pastor evangélico para poder entrar al cielo y si no se va al infierno. Ese engaño la Iglesia Católica jamás lo hizo. Estos primeros papas que menciona este personaje jamás mintieron al pueblo cristiano, jamás le dijeron que deben diezmar y que se van a ir al infierno. Cada uno, el que Dios lo dio porque quiso. Así es. Así es. Y se construyó la Santa Iglesia, digamos que la parte edilicia, con las ofrendas de todos, ofrendas voluntarias, ofrendas de amor, con piezas de arte, con obras de mano, etcétera, etcétera. Y además basta para ir a cualquier misa en cualquier parte del mundo. Y acá mismo en Paraguay usted puede ver que la gente ofrenda lo que tiene, lo que da, 2.000, 3.000 guaraníes, Claro. sin que, inclusive, qué sé yo, la gente da un poquito más, pero no es porque el sacerdote le obliga, ellos lo dan porque quieren darlo y lo que tienen la oportunidad de darlo, nada más. Pero vaya a algún culto y mire cuánto recaudan. En la próxima oportunidad voy a demostrar algunos documentos que tengo al respecto. Así es. Los pastores protestantes mienten, su dinero es mal habido y no porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. La Iglesia Católica tiene dinero bien habido. ¿Por qué? Porque no le mienten, la gente le da gustoso lo que quiere. En cambio, los pastores protestantes le exprimen el dinero que sus fieles no quieren dar, pero lo dan porque tienen miedo del infierno, porque le dicen que van a estar malditos si no dan su diezmo. Así es, además que tenemos muchos testimonios de mucha gente que ha contado, que ha regresado a la Santa Iglesia de Cristo y ha contado tantas aberraciones. Bueno, esto ya, digamos que es un poco personal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que la Santa Iglesia de Cristo es aquella que él mismo fundó hace 2000 años y que está intacta y que el poder del Espíritu Santo está en ella. ¿Algo más que agregar? Nada más. Muy bien, es todo por hoy. Sigan dando sus likes, sigan compartiendo esta página y también sigan enviando sus preguntas. Gracias a todos por sus mensajes y sus testimonios de las bendiciones que han recibido del Señor Todopoderoso. Gracias, hermanos.